Mientras, mientras hacemos eso, quisiera saber de dónde se están conectando, ¿sí? Para darle un saludo, por favor, ¿sí? Como acostumbramos a hacer al inicio de las clases, ¿sí? República Dominicana, bienvenida, bienvenido. Jessica Ocampo desde Paraguay, República Dominicana, Uruguay, Venezuela, de Colombia, Colombia, Uruguay, Colombia, Venezuela. Excelente, excelente, ¿sí? Vamos a dar unos minutitos más para que se vayan conectando más personas, ¿sí? Entonces ya para luego iniciar iniciar la clase de hoy, ¿sí? República Dominicana, ¿sí? Jacqueline, bienvenida. Valeria, sí, desde Paraguay, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy a este diplomado internacional en psiconutrición, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, esta es la clase número 3. Iniciamos el día lunes. Estamos en la clase número 3. Todas las clases están grabadas. Sí, también vamos a estar compartiendo cuál es el procedimiento para acceder a las clases grabadas, a los materiales. Sí, así que vamos a dar también esa información en el transcurso del día de hoy, ¿sí? Así que damos unos minutos más para las personas que se vayan conectando. ¿Quiénes están por primera vez? ¿Quiénes están por primera vez en la clase de hoy, en este diplomado de psiconutrición? A ver, veo varias personas, nombres nuevos, así que, ¿sí? Si nos pueden indicar, si me pueden decir si es la primera vez que están. De hecho, que igual veo nombres conocidos ya que están desde la primera clase. Les agradezco bastante a Alexis, por ejemplo, a Ana Burguillos, creo que también estuvo desde la primera clase, a Jamie también estuvo ya desde la primera clase. Así que muchísimas gracias. Y a ver, ay, ok, ok, ok. A Rocha Ángel puede ser, también creo que estuvo desde la primera clase. Romina Longo también creo que estuvo desde la primera clase. Tercera clase, sí, genial. Súper, súper, súper. ¿Sí? Ok, vamos entonces también dando bienvenida a los que van ingresando. Sí, a ti, Jamie, muchísimas gracias también, ¿sí? Para estar, para estar en la clase. Sí, y a todos también indicarles que la idea es que podamos compartir experiencias también. Vamos a estar habilitando un espacio para presentar casos clínicos con mucho contenido también desde la experiencia y eso también es algo que lo estamos haciendo también desde la primera clase. Sí, es un espacio que habilitamos para poder aprender entre todos y cuanto más podamos aportar dentro del tiempo que tenemos, sí, son 2 horas prácticamente, entonces para hacerlo lo más participativo posible, ¿sí? Entonces se valora bastante y se aprende muchísimo, ¿sí? De las experiencias que tenemos alrededor del mundo, porque no estamos solamente en un solo país, ¿sí? La tecnología nos acerca,
¿sí? Y entonces tenemos la oportunidad de escuchar experiencias, pero muy enriquecedoras, ¿sí? Desde la práctica clínica, ¿sí? Y no solamente en un contexto nutricional, sino que estamos también hablando con psicólogos. Yo soy psicólogo clínico. eh, y también con otros profesionales, nutricionistas, médicos, fisioterapeutas también, eh, y bueno, y otras profesiones también que están relacionadas a la salud, ¿sí? A la salud nutricional, a la salud física, a la salud mental, también por sobre todas las cosas. Y ese interés justamente de, de la corporación por justamente diseñar este diplomado en psiconutrición, en donde lo que proponemos es implementar un abordaje, intervenciones también de manera interdisciplinaria para buscar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, ¿sí? A través de la implementación de estrategias, a través de también poder adquirir más conocimientos acerca de diferentes temas relacionados a la nutrición, a la psicología, a la salud mental. Y también desde la clase número uno lo estamos abordando desde esa perspectiva, ¿sí? Donde decimos que no solamente es lo que comemos, sino también cómo influye en nosotros la comida, ese, ese vínculo que quizás estamos desarrollando de manera tóxica, de manera negativa, aumento de peso, alimentación inadecuada, dietas inadecuadas. Sí, entonces eso es algo que lo mencionamos desde la clase uno, y vamos a ir aprendiendo también en base a eso cómo desarrollarnos dentro de del contexto profesional, ¿sí? Desde la salud pública, desde la salud privada, a nivel privado también. Entonces, que podamos aprovechar bien este tiempo para hacer preguntas, para colaborar entre todos, y esa experiencia que, como decía anteriormente, nos pueda servir, ¿sí? En nuestra práctica clínica, ¿sí? Desde el día uno es lo que estamos haciendo, y desde ya recalcar eso, ¿sí? Y repetir que valoro bastante ese tiempo que tenemos para compartir nuestras experiencias, ¿sí? Ok, se van sumando más personas. Bienvenidos, bienvenidos a todos, ¿sí? Entonces, eh, bueno, cuando quieran me dan el ok por parte de la corporación, alguna introducción, y ya iniciamos, ¿sí? Me indican, por favor. Ok, súper. Muy bien. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a desarrollar lo que le llamamos los trastornos de la conducta alimenticia, alimentaria, propiamente dicho. Sí, de una mirada psicológica, psiquiátrica, aplicada a la nutrición, y también la clasificación dentro de los trastornos eh, de la conducta alimenticia, alimentaria a nivel general. Sí, las que más se conocen, las que más se están estudiando, y las que más, por alguna manera decirlo, las que más están siendo objeto de
de diagnóstico, ¿sí? Entonces, eh, ¿cómo podemos identificarlos, ¿sí? Y cómo también eso va a influir también en nuestra práctica clínica, ¿sí? Entonces, eh, voy a compartir pantalla, hacemos una introducción y ya iniciamos con la clase del día de hoy. Así que sean bienvenidos a esta tercera clase del Diplomado Internacional en Psiconutrición. Así que comenzamos, ¿sí? Voy a compartir pantalla, entonces, para iniciar la clase número 3, ¿sí? Del día de hoy, ¿ok? Trastornos alimenticios o trastornos de la conducta alimenticia. Vamos a ver las claves, casos a nivel general, ¿sí? Eh, lo que sí podemos hablar desde la clínica, desde la práctica clínica, vamos a ver dentro de los contenidos a desarrollar el día de hoy, en la introducción, conceptos generales, la etiología de la patogenia, cuadros clínicos, los signos, síntomas, complicaciones, ¿sí? Unas también clasificaciones, ¿sí? Cómo afecta a la población en cuanto a estadísticas, prevalencia, comorbilidades dentro del diagnóstico también. Entonces, ese es el, el desarrollo, o sea, la presentación de los contenidos. También hablamos de la prevención y el pronóstico, ¿sí? Teniendo un diagnóstico y también implementando un proceso terapéutico a nivel general, ¿sí? Vemos que, ¿qué es un trastorno alimenticio? Vamos a dar una pequeña introducción al concepto. Es una alteración psiquiátrica, ¿sí? Es una alteración de la conducta, ¿sí? De la manera como el paciente, en este caso el individuo, se está desarrollando en qué área, en el área de la ingesta de alimentos, ¿sí? Afecta los patrones en la ingesta de los alimentos, también afecta el peso y la percepción corporal, ¿sí? Vamos a desarrollar eso dentro de los trastornos asociados, ¿sí? Al área alimenticia. También esto como consecuencia, a partir del diagnóstico, también hay un sufrimiento significativo o desarrollo, por ejemplo, de ansiedad generalizada, depresión, baja autoestima, aislamiento social, ¿sí? A nivel general, eh, con relación a los trastornos los trastornos alimenticios, ¿sí? Y estos trastornos influyen, pero directamente en lo social, directamente en lo psicológico, también en lo sociocultural, dentro de esa interacción que tenemos con los demás, ¿sí? Estos trastornos tienen un origen multifactorial, ¿sí? Factores biológicos, psicológicos y socioculturales que interactúan para desencadenar la conducta alimentaria de manera lógica, ¿sí? Eso es algo que desde el inicio tenemos que mencionar. ¿Por qué hablamos de esa conducta patológica? Porque hay una conducta eh, que afecta, ¿sí? El desarrollo correcto o el desarrollo de manera dentro de la normalidad, dentro de una dieta equilibrada, ¿sí? Dentro de una conducta
emocional, ¿sí? Porque justamente ayer estuvimos hablando de cómo eso también se relaciona con las emociones, con la ansiedad, ¿sí? Hablábamos también de los neurotransmisores, ¿sí? La dopamina, la serotonina y cómo eso influye dentro de el desarrollo o dentro de las reacciones o cómo el paciente se conduce y también qué es lo que a partir de ahí interpreta, ¿sí? Y cómo eso también se desarrolla dentro de la alimentación, ¿sí? Dentro de la clasificación general, ¿sí? De los trastornos de la conducta alimentaria, podemos ver los grupos principales, ¿sí? En cinco grandes grupos, ¿sí? Hablamos de la anorexia nerviosa, hablamos de la bulimia nerviosa, hablamos de los trastornos por atracones, ¿sí? Y categorías especificadas u otros, que también están, por ejemplo, se relacionan, por ejemplo, con algo específico, como ser la pica, ¿sí? Y otros, ¿verdad? Que también vamos a ir viendo también más adelante. Criterios de diagnóstico. Está el manual que ayer mencionaba, que es el DSM-5 en la última versión del texto revisado, ¿sí? Donde se ven los criterios y se ven las clasificaciones y asociados a los síntomas, ¿sí? Que se utilizan para el diagnóstico dentro de un entorno clínico, ¿sí? Entonces, lo ven como una cuestión que se puede a partir de ahí hacer el diagnóstico. Entonces también se utiliza el CIE-11, que es también un manual de consulta estadística en cuanto a la clasificación de enfermedades por parte de la Organización Mundial de la Salud, en donde se tratan temas específicos para el diagnóstico, para el tratamiento y se utiliza también para realizar muestras estadísticas a nivel local, desde salud pública, también desde del sector privado también. Y eso también se utiliza para unificar criterios en cuanto al diagnóstico, ¿sí? Estos dos manuales, estos dos materiales facilitan la diferenciación entre los diferentes tipos de trastornos alimenticios en la práctica clínica. Entonces, los síntomas no son los mismos, vamos a ir viendo también más adelante. Y la aplicación por ejemplo, un proceso terapéutico tampoco es el mismo. Por eso, y ahí es donde radica la importancia, como decimos aquí, la importancia del diagnóstico diferencial. El diagnóstico diferencial es importantísimo, es crucial para identificar correctamente el tipo de trastorno alimenticio, ¿sí? Y hablábamos de la bulimia nerviosa, la anorexia, ¿sí? La anorexia nerviosa, los trastornos atracones y otros, ¿sí? Entonces, es importantísimo que podamos entonces, eh, en la práctica clínica, en consultorio, tomar todos los recaudos necesarios para hacer el diagnóstico correcto, el diagnóstico certero de manera objetiva, de manera responsable y también a partir de ahí hacer las interconsultas o referir a otros profesionales si hay una necesidad. Hablábamos de, de farmacología con un tratamiento psiquiátrico, psicoterapéutico también, con un psicólogo, con un nutricionista, con un terapeuta ocupacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no podemos avanzar nosotros sin tener un diagnóstico correcto. Y por eso justamente es importante tener en cuenta los síntomas, los signos presentes en el paciente y eso lo hacemos durante la entrevista clínica, durante la consulta y poder desarrollar también a partir de ahí el diagnóstico y posterior el tratamiento, ¿sí? ¿Cuál es la prevalencia que vemos aquí en cuanto a la población y en cuanto a los trastornos alimenticios que previamente estábamos viendo, como ser la bulimia, la anorexia,
el trastorno por atracones, etcétera, 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 vemos que la prevalencia de los trastornos alimenticios varía de un 0,5 a 1% para la anorexia nerviosa. Esto estamos hablando de datos estadísticos del 2023-2024 según la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y un poquitito más para atrás también, entre 1 y 2% para la bulimia nerviosa y en un 2 o 3% para el trastorno por atracón, ¿sí? La población es de riesgo, el 90% de los casos afectan a mujeres, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar en los casos clínicos y también dentro de la experiencia también poder desarrollar este apartado, ¿sí? Las razones desde lo clínico, desde lo psicológico también y cómo también se desarrollan las intervenciones terapéuticas a partir de ahí, ¿sí? Con un pico de incidencia en mujeres entre los 12 y 25 años. Sin embargo, también hay un aumento masculina en los últimos 10 años, ¿sí? Estamos hablando en un entre 5 o 7% en algunos estudios, en algunos escritos también hablan de alcanzando el 10% dependiendo de la población, ¿sí? Y los factores de riesgo, a partir de ahí, vemos que a partir de ahí influyen una dieta previa, ¿sí? Que quizás eh, tu- tuvo un fracaso o no les funcionó, ¿sí? Entonces, por eso es importante, como mencionábamos ayer, que una dieta puede resultar para un paciente, pero no para otro. Entonces, hacerlo de manera individual, ¿sí? Es lo que más se recomienda, ¿sí? También baja autoestima, eventos vitales estresantes y una cultura que promueve la delgadez, ¿sí? Entonces, ahí entran las redes sociales, entra el internet, entran los medios de comunicación, la televisión y cosas así, ¿verdad? Y por sobre todo también la cultura, ¿sí? De la delgadez, como estábamos leyendo aquí, ¿sí? Y también la importancia de la detección temprana, ¿sí? La detección temprana y el tratamiento oportuno, ¿sí? Que también mencionamos desde la primera clase, ¿sí? Esa detección de manera precoz, ¿sí? Y también el diagnóstico y posterior tratamiento son esenciales, ¿sí? Tomar acción a tiempo son esenciales para mejorar el pronóstico de nuestros pacientes y reducir la morbilidad asociada a estos trastornos, ¿sí? Porque en realidad eso va a ir en aumento si no tomamos los recaudos necesarios dentro de poblaciones que están muy comprometidas en cuanto a lo que tiene que ver con los trastornos de la conducta alimenticia. Sí, como veíamos, en un alto porcentaje son mujeres y la edad también está, vamos a decirle, en una edad bastante sensible, ¿sí? En la entrada a la pubertad, también el desarrollo de manera a futuro en cuanto a también a las mujeres, ¿sí? En la edad de 12 25 años aproximadamente. Y que también vamos a decirle, se va expandiendo, se va desarrollando también en otros grupos de edad y también varía también en el género, ¿sí? En la población masculina y en deportistas también se está desarrollando con más, vamos a decirle, con más importancia. Y obviamente que a partir de ahí también tenerlo como algo que nos puede interesar para poder intervenir, hacer las intervenciones que correspondan también a tiempo en el diagnóstico y posteriormente también en la aplicación de cualquier proceso terapéutico, ¿sí? Vamos a ver la etiología. Sí, que hablábamos en un modelo multifactorial de manera explicativa. Podemos ver, a desarrollar los factores biológicos. Sí, hablamos de la predisposición genética, la disfunción hipotalámica,
también puede contribuir al desarrollo de trastornos alimenticios, que también vamos a desarrollar un poquitito más adelante, factores psicológicos, ¿sí? Como el perfeccionismo, buscar la perfección, buscar un peso ideal, ¿sí? Una figura ideal, ¿sí? La inestabilidad emocional también influye bastante, la baja autoestima también desempeñan un factor importante en la etiología, en el origen, ¿sí? Del desarrollo de los trastornos de la conducta alimenticia, ¿sí? Factores sociales como la presión social, así justamente como estábamos hablando y como estaba mencionando anteriormente, si hace un momento, la presión social, la televisión, los medios de comunicación, ¿sí? Y también esa experiencia que habla de que hay toda un negocio, es toda una red, ¿sí? Hay una gran influencia, ¿sí? Que puede también llevar a desarrollar esto, ¿sí? Por, como decíamos, la delgadez, el acoso escolar, ¿sí? Que pueden desencadenar esta situación, ¿sí? Hablamos también de que eso es algo sumamente importante. Y de la neurobiología, desde lo que tiene que ver con los neurotransmisores, sí, vemos que hay una alteración en el sistema de la generación o de la producción de la dopamina, ¿sí? En cuanto a lo que respecta a la recompensa, ¿sí? Sí, porque la dopamina está encargada justamente de la recompensa y en ese sentido afecta el control de la ingesta porque hay un desequilibrio de de este neurotransmisor y restricción alimenticia, ¿sí? Alimentaria, ¿sí? Entonces, eso dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Podemos ver la aparición de los atracones o de la restricción alimentaria, ¿sí? Dependiendo del diagnóstico, ¿sí? Los péptidos hablan de niveles anormales de péptidos que pueden modificar la saciedad y el placer asociado a la comida. ¿Sí? Esto favorece la conducta patológica. ¿Sí? Entonces, esas características presentes dentro de la relación que tenemos con el diagnóstico y lo que influye dentro de ese control ingestivo, de la presencia de la saciedad o de la ausencia de la saciedad, dependiendo justamente del diagnóstico a nivel general, ¿sí? Y los casos clínicos, ahora vamos a ir viendo un poquitito los cuadros clínicos, o sea, de acuerdo a los diagnósticos que vamos teniendo. ¿Sí? La anorexia nerviosa, vamos a ver el diagnóstico, ¿sí? Y qué es lo que implica, qué es lo que significa, qué es lo que podemos evidenciar desde la clínica, ¿sí? Desde la práctica clínica, desde lo profesional, ¿sí? Vemos una restricción energética en la anorexia nerviosa, se caracteriza por la restricción severa de la ingesta de energía, ¿sí? Del consumo de alimentos que dan energía, ¿sí? Y esto conlleva a un peso bajo para la talla y la edad del individuo, ¿sí? Entonces la anorexia lo que habla es una restricción, miedo de engordar, hay una distorsión corporal, ¿sí? Se ven frente al espejo, ¿sí? Y dicen, no, estoy excedida de peso, estoy gorda, ¿sí? Tengo miedo a engordar, estoy gordo, tengo miedo a engordar, entonces buscan la manera de evitar eso, ¿sí? También en cuanto al diagnóstico podemos ver los síntomas presentes, el miedo a ganar peso. Los pacientes presentan un intenso miedo, ¿sí? A ganar peso o a la grasa corporal. Entonces, esto conlleva a adoptar conductas que impiden el aumento de peso. Beber agua, eh, consumir alimentos que prácticamente no tienen mucha fibra, ¿sí? Algunos, o pequeñas cantidades, ¿sí? Entonces reemplazan todo lo que pueda llegar a tener mucho contenido calórico, entonces están investigando, están indagando, ¿sí? Constantemente
para justamente compensar ese miedo que tienen a subir de peso, ¿sí? Y algo muy característico también es la alteración de la percepción corporal, ¿sí? Dentro de la anorexia nerviosa, ¿sí? Existe una, como decíamos, una alteración, una distorsión de la percepción corporal, ¿sí? Con una visión distorsionada de su propio cuerpo, ¿sí? Hablamos de mujeres, hablamos de hombres también, ¿sí? Y una preocupación excesiva por la apariencia física. Por eso justamente estábamos mencionando el hecho de, por ejemplo, como decíamos, también un grupo que está bastante afectado, deportistas, modelos, ¿sí? Presentadores de televisión, ¿sí? Que están constantemente frente a cámaras, que las personas le están viendo, entonces buscan ser lo más perfectos posible, actores de cine también. ¿Sí? Y otros, otro tipo de personas también, otros grupos de personas también que justamente buscan de manera excesiva o se preocupan de manera excesiva por la apariencia física. Hablamos del peso, hablamos de la apariencia, ¿sí? Y de otros aspectos también y por sobre todas las cosas el tema de la alimentación. Y también vemos un último punto que habla sobre la menorrea en mujeres, si la anorexia nerviosa se asocia directamente con la amenorrea, es decir, la ausencia de la menstruación durante al menos 3 meses de manera consecutiva. Imagínense cómo eso se va desarrollando a partir de ahí, ¿sí? A continuación vemos la bulimia nerviosa, ¿sí? Que, que se caracteriza, ¿sí? Por episodios de atracones recurrentes, estos episodios recurrentes de atracones en los que el individuo come en cantidades excesivas por un periodo breve de tiempo. Esa ansiedad que desarrolla el paciente, el individuo, ¿sí? Y a partir de ahí, como segundo acto, como segunda situación, presenta conductas compensatorias, ¿sí? Que por ejemplo vemos el vómito autoinducido, uso de laxantes de manera excesiva, ejercicio excesivo, ¿sí? Para evitar el aumento de peso. En uno de los casos clínicos que veíamos en las clases, en una de las clases anteriores, creo que fue ayer, justamente esa, esa ingesta de comida o ese picoteo durante la madrugada, ¿sí? Presente en uno de los casos clínicos. Entonces al día siguiente el paciente lo que hacía era hacer una restricción completa, o sea, evitar completamente el consumo o ingesta de cualquier tipo de alimentos, porque justamente tiene miedo de aumentar el peso, o sea, subir de peso. ¿Sí? Por esa situación previamente ocurrida durante la madrugada, ¿sí? Y también vemos algo característico dentro de lo que respecta a la bulimia nerviosa, la autoevaluación, la autoevaluación de, de la imagen corporal, ¿sí? Esta autoevaluación que hace el paciente, ¿sí? Que hace el paciente está excesivamente influenciada por la imagen corporal. Sí, hay un cierto interés por compararse con otras personas, ¿sí? Y esto ocurre muchísimo en mujeres, sí, pero también está aumentando también el porcentaje en hombres, sí, y ven en revistas, en sitios de internet, en la televisión, sí, ese cuerpo perfecto, entonces busca justamente parecerse o busca poder tener ese cuerpo que lo llaman perfecto, ¿sí? Y esto contribuye, esa búsqueda de la perfección contribuye a la perpetuación, ¿sí? Constante, o sea, ciclos constantes del trastorno en este caso, ¿sí? Vemos también el trastorno por atracones, ¿sí? Como parte de los trastornos de la conducta alimentaria, sí.
El trastorno de atracón se caracteriza por episodios de manera recurrente, sin conductas compensatorias, ¿sí? Lo que puede llevar a un aumento de peso desmedido y a problemas de salud, ¿sí? De salud asociados, diabetes, obesidad mórbida, ¿sí? Altos grados de colesterol, de triglicéridos, diabetes, ¿sí? Y como consecuencia amputaciones, etcétera, etcétera, etcétera. También hay peligro de accidentes cerebrovasculares, también de problemas cardíacos, ¿sí? Enfermedades cardíacas. Entonces, también eso lo tenemos que mencionar, ¿sí? En este apartado de los trastornos por atracones. Y el ARFID, que es el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentos, se caracteriza por una restricción de la ingesta alimentaria no motivada por la preocupación por la imagen corporal, ¿sí? Sino por factores como la aversión sensorial o el miedo a las consecuencias de comer. Esto es algo sumamente interesante que lo vamos a desarrollar dentro de los casos clínicos y les dejo también a ustedes que puedan, dentro de su experiencia, dentro de los pacientes que están teniendo o que en algún momento tuvieron, si es que hay alguna experiencia también que podamos compartir en el día de hoy con referencia a este punto, ¿sí? Estamos avanzando. Vamos a ver ahora los signos, síntomas y las complicaciones de los trastornos de la conducta alimenticia. Bajo peso, ¿sí? Esa es una característica en la mayoría, o el bajo peso en relación con la talla y la edad. Es una manifestación común, por ejemplo, en la anorexia nerviosa, lo que puede tener consecuencias graves para la salud, ¿sí? Y como vemos dentro de una inspección a nivel general o dentro de la consulta clínica, vemos signos cutáneos y dentales. Los pacientes pueden presentar síntomas como caída de cabello, asociado al estrés también, caries dentales debido a los vómitos autoinducidos. Y vemos también edemas y fatiga que pueden experimentar edemas, hipotensión, fatiga, estreñimiento debido a las alteraciones metabólicas asociadas. ¿Sí? Vemos el peso, el índice de masa corporal, también la piel, ¿sí? Está con una coloración diferente. Entonces, a partir de ahí también, cómo nosotros vamos a ir viendo las características presentes los niveles de lo que queremos ver es a través, por ejemplo, de hemogramas, estudios de sangre, si vamos a ver el nivel de los electrolitos, ¿sí? Y también podemos solicitar un electrocardiograma, ¿sí? Para ver a partir de ahí cuáles son los niveles presentes en los pacientes y utilizarlos también en la consulta clínica para el diagnóstico, ¿sí? ¿Cuáles son las complicaciones médicas que se pueden dar a partir del desarrollo de un trastorno de la conducta alimenticia? Vemos un desequilibrio electrolítico, ¿sí? Debido a las conductas purgativas, está relacionado directamente con la aparición de arritmias cardíacas y otros problemas graves. La osteopenia, por ejemplo, también, o la osteoporosis son complicaciones frecuentes debido a la menorrea y a la malnutrición. Esto hablando en el grupo de las mujeres. También la infertilidad y la malnutrición eh, pueden también conllevar a la infertilidad en mujeres y a una disminución de la libido en ambos sexos y no solamente en mujeres. Pancreatitis, gastritis y otros problemas gastrointestinales pueden ocurrir debido a la realimentación rápida, ¿sí? O a la ingesta excesiva de alimentos, ¿sí? El impacto psicosocial que vemos, cómo está afectado, ¿sí? Por sobre todas las cosas, la calidad de vida del paciente, tienen un impacto en la calidad de vida de los pacientes, causando aislamiento social, deterioro en el rendimiento académico, laboral, en las relaciones interpersonales, y cómo esto afecta en la comorbilidad, se asocian con una alta comorbilidad con trastornos psiquiátricos, psicológicos
como la depresión, la ansiedad, trastornos de la personalidad. Por ejemplo, vemos el trastorno bipolar tipo 2. También desarrollan, por ejemplo, trastorno límite de personalidad. Entonces están asociadas con los trastornos de la conducta alimenticia, ¿sí? ¿Cómo nosotros llegamos al diagnóstico? ¿Sí? A través de la entrevista clínica. ¿Y cómo nosotros podemos estructurar una entrevista, la estructura clínica, una entrevista clínica? ¿Sí? Debe comenzar por identificar ¿sí? El motivo de la consulta. ¿Sí? Esto para darle una estructura nada más. Y la preocupación principal del paciente. ¿Sí? Creo que voy a subir de peso, creo que estoy bajando mucho de peso. ¿Sí? Y cuáles son las causas, ¿sí? Vemos también la historia de peso, ¿sí? Cuánto subió, cuánto ha bajado en los últimos meses, en los últimos años, qué dietas ha utilizado, y cómo le ha resultado eso, cuáles son los hábitos alimentarios, explorar los hábitos alimentarios, incluyendo la frecuencia de las comidas y la presencia de episodios de atracones. También es importante que podamos nosotros preguntar al paciente en este caso, ¿sí? Y también esas conductas compensatorias que veíamos como característica principal dentro de uno de los trastornos de la conducta alimentaria. ¿Sí? Identificar cualquier conducta compensatoria inapropiada, como ser el vómito autoinducido o el uso de laxantes. En este caso es importantísimo que nosotros podamos identificar y podamos conocer también estos aspectos de nuestros pacientes en realidad, ¿sí? Vemos también una exploración física necesaria. Si la exploración física puede incluir medición del peso, o sea, cuántos kilos tiene el paciente en ese momento, en el momento de la consulta. También vemos la medición, la talla, el índice de masa corporal y también la presión arterial, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algo sumamente importante. La exploración del tal y la exploración de la piel. También vemos que hay una necesidad, se deben realizar una exploración dental para detectar erosión del esmalte y una exploración de la piel para identificar signos de malnutrición. Esto es algo, una sugerencia, ¿sí? Que a través de la experiencia resultó bastante favorable para poder obtener la mayor cantidad de información de nuestros pacientes, ¿sí? Pruebas complementarias como hemograma, para ver los electrolitos, también un electrocardiograma, que son también necesarias para evaluar a nuestro paciente, ¿sí? Los instrumentos de cribado, ¿sí? Vemos, por ejemplo, en este caso, un cuestionario como el SCOF, ¿sí? Que voy a compartirles durante el tiempo de preguntas y de la presentación de los casos clínicos. Le voy a presentar estos dos cuestionarios sumamente válidos y también les voy a compartir para que lo tengan en su práctica clínica para que lo puedan usar, ¿sí? El SCOF y el IT26, que son útiles para la detección temprana de trastornos alimenticios en la atención primaria, ¿sí? En las primeras consultas, ¿sí? Las primeras intervenciones clínicas que tenemos con nuestros pacientes, ¿sí? Y también cómo aplicarlos o dónde aplicarlos en poblaciones de riesgo, ¿sí? Deben aplicarse en poblaciones de riesgo como adolescentes, mujeres, también en hombres, ¿sí? Deportistas para facilitar la detección temprana, ¿sí? Entonces, voy a estar compartiéndoles también para que lo puedan tener y lo puedan utilizar, ¿sí? No hay problema con eso, ¿ok? También vemos cuál es el tratamiento que se sugiere, el tratamiento integral que podemos sugerir a partir de ahí, ¿sí?
En primer lugar, y dentro de los objetivos terapéuticos que se buscan alcanzar, por sobre todas las cosas, y lo más importante, restaurar el peso saludable, ¿sí? Uno de los principales objetivos del tratamiento es restaurar el peso saludable y normalizar los patrones alimentarios, ¿sí? De acuerdo a la estatura, ¿sí? Entonces, ver cuál es el peso ideal que tiene que tener el paciente, ¿sí? También corregir esas cogniciones distorsionadas o las distorsiones cognitivas, ¿sí? Sobre la imagen corporal, por sobre todas las cosas, ¿sí? Hablamos de una realimentación de manera progresiva, ¿sí? También dentro de la bulimia nerviosa, la anorexia nerviosa también y también con el trastorno de atracones, ¿sí? A partir de ahí hacer una reestructuración de cómo el paciente se ve, se percibe frente al espejo, frente a los demás y consigo mismo. Y también a partir de ahí eh, cambiar o reestructurar la alimentación para prevenir recaídas. Obviamente que dentro de ese proceso terapéutico, ¿sí? En la implementación de algún tipo de dieta, van a haber momentos de recaída o van a haber momentos en donde se presentan esas ideas que en la clase anterior estábamos viendo, que yo no puedo, no soy capaz, soy un fracaso, tengo miedo a subir de peso. Si rompo la dieta voy a subir mucho de peso y situaciones de esa naturaleza. Y también mejorar la autoestima es algo importantísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros nos enfocamos en ese proceso terapéutico, en la implementación terapéutica, en mejorar la autoestima y el bienestar emocional de nuestro paciente, y acompañar ese proceso y también ver cuáles son los avances dentro de esa mejoría de la percepción, dentro de los niveles de ansiedad presentes en el paciente, porque son trastornos asociados a lo que corresponde a la anorexia, a la bulimia, ¿sí? Esas características presentes como ser la baja autoestima también, ¿sí? Entonces, algo que también lo debemos de tratar con muchísimo cuidado a partir de ahí y por sobre todas las cosas, como decimos, aparte de restablecer o restaurar el peso saludable de acuerdo a las características generales del paciente, ¿sí? Mejorar el autoestima y también es importante que en este punto lo podamos mencionar, que el hecho de que el paciente esté dentro de ese proceso terapéutico es sumamente positivo, ¿sí? Y que el paciente, que podamos nosotros a partir de eso lograr que el paciente no deje el tratamiento, no corte ese proceso que está llevando a cabo. Entonces nosotros podamos guiarle, poder acompañarle también en ese tiempo. También vamos a ver aquí en esas intervenciones nutricionales que podemos plantear, ¿sí? Un plan de realimentación progresiva de manera supervisada, ¿sí? Ese acompañamiento por parte de los profesionales, en este caso nutricionistas también, el trabajo interdisciplinario con psicólogos, con psiquiatras también, ¿sí? Supervisado por un nutricionista, por un dietista especializado, para restablecer el peso, como decíamos, como objetivo principal, como objetivo terapéutico principal, restaurar el peso, restablecer el peso de manera segura, ¿sí? Y también lo importante que debemos de mencionar en cuanto a la intervención, ¿sí? La intervención nutricional, como estábamos mencionando, la educación, ¿sí? Sobre hambre y saciedad. También veíamos en la clase anterior hambre fisiológico, hambre emocional, ¿sí? Poder identificar de manera objetiva, ¿sí? Y cómo actuar frente a esas situaciones. La educación sobre los sentimientos de hambre y saciedad, ¿sí? Pueden también ayudarnos
a reducir el miedo a los alimentos, ¿sí? A ciertos alimentos que el paciente refiere y dice, no, esto me va a subir de peso, esto va a ser muy negativo para mí, tiene miedo, entonces reducir el miedo a los alimentos y también normalizar la ingesta de los alimentos también es algo sumamente importante, ¿sí? En cuanto a la psicoterapia, en cuanto a la implementación de procesos terapéuticos en acompañamiento, ¿sí? Con nutricionistas, con dietistas, ¿sí? Con otros profesionales de la salud, ¿sí? Se recomienda un tratamiento integral, psicológico, nutricional. Y lo que más funciona y lo que está probado, ¿sí? Y lo que también se está implementando en la mayoría en la práctica clínica es la terapia cognitivo-conductual, ¿sí? Lo que venimos insistiendo desde la primera clase, ha demostrado eficazmente un aumento exponencial de un 17 un 20% aproximadamente de la eficacia de la implementación de la terapia cognitivo-conductual en la bulimia nerviosa y en el trastorno por atracones. ¿Sí? Entonces, la respuesta a las intervenciones terapéuticas desde la TCC, la terapia cognitivo-conductual, en donde hablamos de modificaciones cognitivas, de cambios de reemplazo de pensamientos destructivos, negativos, por cosas que sí funcionan, están dentro de la actualidad del paciente, o sea, de no sobrepensar, de no mirar el futuro, sino lo que está ocurriendo hoy, ahora mismo. Entonces, eso es algo que se ha demostrado actualmente en la práctica clínica. Hay un gran porcentaje de profesionales que están implementando la terapia cognitivo-conductual en colaboración también con otros profesionales, en este caso con nutricionistas, dietistas, médicos, psiquiatras también. La terapia familiar es sumamente también útil, que se promueve, que se sugiere también, porque el apoyo familiar en estos casos es sumamente importante, específicamente en la anorexia nerviosa en adolescentes. Estamos hablando de ese inicio que mencionábamos más atrás con relación a esa población de mujeres en un 90%, ¿sí? Actualmente presente justamente en esa edad de los 12 años para adelante. Y la terapia comportamental también, de la DBT, sí, que es una de las intervenciones terapéuticas también mucho más también utilizadas a partir de aproximadamente unos 5 años para este tiempo. También son beneficiosas o beneficiosas también en casos de los trastornos afectivos y que se relacionan con los trastornos de la conducta alimenticia. En estos casos, por ejemplo, la ansiedad, la depresión. Entonces, se sugiere bastante que se pueda implementar la terapia la DBT en este caso, la dialecto comportamental también, ¿sí? Entonces, para poder mencionar cuáles son las alternativas terapéuticas desde la psicología, ¿sí? Uniendo o de manera colaborativa con la nutrición y con la psiquiatría también cuando sea necesario, ¿sí? Y en este caso, vamos a ver también cómo se relaciona, en este caso, y cómo se aplica la implementación de fármacos para reducir ciertos síntomas, ciertos signos, ciertas conductas en los pacientes. El uso, en este caso, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿sí? Vamos a ver también en los casos clínicos el desarrollo de este, de este medicamento, o sea, de estos medicamentos, de estas drogas que se utilizan en el proceso terapéutico y en la implementación de también un trabajo con el profesional psiquiatra, ¿sí? Están
íntimamente relacionados en la mejoría y en la utilización para el tratamiento de la bulimia nerviosa y también para lo que respecta a la depresión. Antipsicóticos atípicos pueden ser considerados, ¿sí? En casos de anorexia nerviosa refractaria, que vamos también a ver en los casos clínicos. Riesgo de uso de laxante, ¿sí? El uso indebido de laxante pueden traer consecuencias graves y deben evitarse, ¿sí? Y justamente a partir de ahí también se recomienda el uso de antipsicóticos a nivel general y también para reducir los niveles de ansiedad. Por ejemplo, la fluoxetina, ¿sí? La paroxetina también, que están indicadas para estos cuadros ansiosos, ¿sí? Y por último, vemos los criterios de ingreso hospitalario. Por ejemplo, es necesario cuando en casos de índice de masa corporal, ¿sí? De 14 aproximadamente, riesgo suicida, una descompensación electrolítica o síndrome de realimentación severo en este caso, ¿sí? Cuáles son los casos en donde debemos de remitir a un centro hospitalario, ¿sí? La prevención, la prevención y el pronóstico de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a ir también viendo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias que se plantean, que se sugieren desde la experiencia en la práctica clínica? Es importantísimo hacer charlas, implementar programas escolares que promuevan una imagen corporal positiva, ¿sí? Dentro de un marco de respeto, dentro de un marco de comprensión también, dentro de lo que respecta a los trastornos de la conducta alimenticia, ¿sí? Y dentro también de los diagnósticos presentes, ¿sí? En esas poblaciones, ¿sí? Entonces también sí, ver también la alfabetización alimentaria, ¿sí? Poder definir, poder mostrar, ¿sí? Cuáles son las conductas positivas, ¿sí? El desarrollo correcto de una buena alimentación, ¿sí? Del consumo, de la ingesta de ciertos alimentos que están presentes en la población, el acceso que tiene cierta población a ciertos alimentos, también como vimos en una de las clases anteriores, en donde podamos nosotros contextualizar o poder hacer que la dieta o la nutrición pueda ser accesible a todos teniendo en cuenta los recursos disponibles en ese momento o los productos que tenemos disponibles en ese momento. La detección precoz en este caso es sumamente importante, por sobre todas las cosas, por ejemplo, en pediatría, ¿sí? Y la implementación de protocolos con los docentes para abordar el problema de manera temprana, de manera precoz, ¿sí? Porque justamente estamos hablando de una edad temprana, aproximadamente unos 12 años para adelante, incluso un poquitito menos también en algunos casos. Y también lo que se recomienda en este caso es involucrar a las familias. Sí, importante que las familias puedan involucrarse en la prevención y a partir de ahí, ¿sí? Reducir la presión estética, ¿sí? Que se muestra en los medios en los medios de comunicación, ¿sí? Y eso también está probado que actualmente se promueven campañas, se promueven también estrategias dentro de los medios de comunicación para reducir esta presión estética también, ¿sí? Y poder visibilizar la importancia de que no haya mucha presión en ese sentido, ¿sí? Entonces, atendiendo a que la mayoría de los espectadores actualmente y la mayoría de las personas que acceden a los medios de comunicación masiva, como sea internet, redes sociales, son niños, ¿sí? Estamos hablando de una franja de edad entre los
7, 8, 9, 10 años y constantemente están recibiendo todo tipo de información, ¿sí? Videos, materiales audiovisuales, ¿sí? Que de alguna u otra forma muestran una apariencia, muestran un cuerpo, una figura corporal, ¿sí? Que está acorde a ciertos estándares. Entonces, el niño, la niña, él o la adolescente van, se miran al espejo y dicen, yo no soy igual. ¿Qué tengo que hacer para ser igual a esa persona que estoy viendo en la televisión, que estoy viendo a través de internet, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿qué es lo que vemos en cuanto al pronóstico, ¿sí? ¿Cómo podemos, cómo podemos ver el futuro, ¿sí? En cuanto a la implementación de estrategias terapéuticas, ¿sí? Y cómo también se desarrolla nuestro paciente a partir de ahí, ¿sí? Vemos, por un lado, una evolución crónica. Aproximadamente un 50% de los pacientes presentan una evolución crónica con recaídas. ¿Sí? Debemos nosotros de buscar las estrategias para evitar estas recaídas o muchas recaídas, lo menos posible, lo que requiere un seguimiento prolongado. Si el tratamiento en realidad eh, normalmente se desarrolla 3 meses, 6 meses, un año aproximadamente. Y también ese seguimiento que se da por más tiempo dependiendo del caso, dependiendo de la situación actual de los pacientes en este caso, ¿sí? Y también, ¿qué es lo que influye en el buen pronóstico? ¿Sí? La detección temprana, ¿sí? El diagnóstico temprano, el apoyo familiar, ¿sí? Esa contención familiar y también atendiendo muchísimo a la edad, ¿sí? En el cual se da el diagnóstico, ¿sí? Y también un tratamiento ambulatorio temprano, ¿sí? Con nutricionistas, con psicólogos, con psiquiatras, dependiendo del diagnóstico, dependiendo del caso en ese sentido, ¿sí? Entonces, es algo que nosotros debemos de tenerlo en cuenta al momento de recibir en nuestro consultorio, ¿sí? Un posible diagnóstico de trastornos de la conducta alimenticia, ¿sí? Entonces, terminamos en este punto, en este tiempo, terminamos con el desarrollo general y ahora vamos a habilitar el chat, vamos a habilitar los micrófonos, voy a presentar los casos clínicos, ¿sí? Eh, para poder estar compartiendo este tiempo, pero mientras que estoy buscando el caso clínico, los casos clínicos, voy a estar compartiéndoles eh, los materiales, ¿sí? Para que puedan tener consigo, ¿sí? Entonces, me levantan la manito si quieren recibirlos, ¿sí? Si está todo ok también, si pudieron entender y si pudieron compartir también lo que estuvimos revisando, ¿sí? Entonces, ok, bueno, vamos a ver. Ok, ok, ok. Yasmín Flores. Hola Yasmín Flores, bienvenida, te escuchamos. Hola, 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 hola. Bueno, ve, no sé si pueden hablar. A ver, hola Jamie, ¿cómo estás? Te escucho.
Ok. Bueno, voy a estar buscando entonces. Voy a buscar el material. Mientras Profe, tanto, disculpe, es que yo levanté la mano para decirle que muchas gracias por la clase y que el material, por supuesto, que lo ocupamos. Gracias. sí, sí, sí. Si es que ya lo utilizan, genial. Me cuentan su experiencia. Sí, si lo conocen, si lo han visto, genial. ¿Sí? Y si no, bueno, les voy a compartir les voy a compartir los materiales, ¿sí? Ok. Bueno, aquí les comparto. eh, ok, vamos a ver. Aquí les comparto una imagen, ¿sí? Del cuestionario de SCOF y posteriormente voy a enviar a la corporación, voy a enviar a la parte administrativa para que puedan tener acceso al material completo ¿sí? del, al material completo en PDF, ¿sí? Le voy a mostrar un poquitito de qué se trata, ¿sí? Voy a compartir la pantalla y les voy a mostrar de qué se trata, ¿sí? Para ver un poquitito. El, es, pues, ¿alcanzan a ver todos? ¿Sí? Sí, Me levantan la manito si alcanzan a ver todos, ¿sí? Bueno, este es el cuestionario de SCOF, donde hace 5 preguntas de manera general para poder identificar algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿sí? Tiene la sensación de estar enferma porque siente el estómago tan lleno que le resulta incómodo. Entonces, el paciente debe marcar sí o no. Está preocupada porque siente que tiene que controlar cuánto come. Ha perdido recientemente más de 6 kilos en un periodo de 3 meses. Cree que está gordo, aunque otros digan que está demasiado delgada o delgado. Diría que la comida domina su vida. Y en el material en PDF que les voy a compartir está la escala que va hasta 20. Entonces, de cero a tanto corresponde a leve, moderado, grave, agudo y está relacionado a la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. En este caso se utilizan para los dos casos para el diagnóstico, ¿sí? Ok, bueno, entonces, eh, entonces les voy a mostrar el otro también, que es el IT 26, que es el IT 26. Entonces, para que también tengan una idea y también les voy a compartir después para que lo puedan tener también, ¿sí? Entonces voy a compartir de vuelta la pantalla y les voy a mostrar, ¿sí? Este es el IT 26 que se utiliza para también el diagnóstico, para utilizarlo dentro del diagnóstico, ¿sí? En donde se hacen preguntas de manera general, específicamente en, por ejemplo,
La instrucción de marca con una X la columna que mejor le representa. Entonces, hace preguntas relacionadas al sobrepeso. Evito comer cuando tengo hambre. Entonces, él o la paciente lo que hace es marcar estas casillas en donde, por ejemplo, dice siempre, casi siempre, frecuentemente, rara vez, nunca. Y son 26 preguntas, ¿sí? Y también dentro del material de en PDF que les voy a compartir está la escala que usamos para determinar dentro de también anorexia, bulimia y atracones por trastorno de atracones, ¿sí? Entonces, esos materiales les voy a estar compartiendo también cuando terminemos la clase y para que lo puedan también utilizar en su trabajo, ¿sí? Bueno, ok. Entonces les voy a compartir también la imagen y luego les subo el archivo en PDF, ¿sí? Posteriormente al término de la clase, ¿sí? Bueno, ¿hay alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer antes de desarrollar los casos clínicos? Sí, se utiliza el IT26, Carla. Se usa el IT26 y lo ideal es poder aplicar una batería de test. Desde tu trabajo como psicóloga puedes hacer por ejemplo, aplicar un test proyectivo, ¿sí? Y también, sí, sí, sí. eh, lo vamos a compartir, sí, lo vamos a compartir en el grupo de WhatsApp después, sí, al término de la clase con el material en PDF y también para que lo puedan descargar y utilizar en la práctica, en su práctica clínica, ¿sí? Se puede usar estas preguntas a pacientes bariátricos. Sí, claro que sí. Se puede usar, se puede usar. Se puede usar solamente de que eh, lo ideal sería que sea previo a la operación en este caso. eh, para la elaboración de la historia clínica del paciente. ¿Sí? Entonces, lo ideal sería que sea previo, previo a la manga, a la cirugía bariátrica, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Para tener bien en claro el panorama general del paciente en este caso, ¿sí? Bueno, antes de desarrollar los casos clínicos, ¿alguien tiene alguna experiencia con ARFID? ¿Alguien en nutrición? Sí, exactamente. Es necesario que podamos, sí, en estos casos, por eso justamente el diplomado eh, es en psiconutrición, poder integrar la psicología con la nutrición. Entonces, sí, el diagnóstico en realidad se debe hacer de manera conjunta, por un lado con un psicólogo, si hay necesidad con un psiquiatra y trabajar en conjunto con el profesional, en este caso con el nutricionista, ¿verdad? Entonces, hacer ese trabajo para el diagnóstico de manera integral, ¿sí? Consulta con un psicólogo, el psicólogo hace la aplicación de los test para el diagnóstico y lo comparte con la nutricionista, con el nutricionista
Y también va de la mano, ¿verdad? Las intervenciones o los puntos de vista también del nutricionista en este caso, ¿sí? Y también dentro de ese, en ese contexto, si hay la necesidad de hacer una interconsulta también con un psiquiatra, ¿sí? Entonces, en cuanto a lo que respecta con el tema de la medicación para casos de ansiedad generalizada, depresión, ¿sí? Entonces, lo que se plantea desde este diplomado es hacer el trabajo de manera multidisciplinaria, ¿sí? Desde la experiencia y desde el campo de cada profesional, ¿sí? Entonces eso es lo que podemos mencionar, ¿sí? Con respecto a eso. ¿Hay alguien que quiera compartir algún caso antes de presentar los casos clínicos que tengo para el día de hoy? Bueno, te escuchamos, Jamie, te escuchamos. Ok, buenas tardes. Creo que ¿Me escuchan, profe? Sí, 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 te escuchamos. Ah, ok. Bueno, les comento que en el caso de esta anorexia y la bulimia por ansiedad, por trastornos de nervios y todo este tipo de cosas, eso suele pasar, ahora les comentaba un poquito que con los adultos mayores cuando ellos tienen una situación de salud de fondo, digamos, en el caso vívido mío, me pasó con mi mamá. Mi mamá era una persona muy, muy gruesa y por un cáncer que no sabíamos que tenía, que estaba consumiéndola, llegó a ser demasiado delgada. Y lamentablemente el apodo que teníamos de cariño, mis hermanos y yo y muchos vecinos, a mi mamá, cuando estaba muy, muy joven le decían flaca. Cuando mi mamá se puso muy gordita, le pusimos Claro, gorda. Y claro. entonces, ahora cuando le pasó esta situación inversa, que volvió a estar flaca, pero por una situación delicada de salud, el decirle gorda, ella no nos decía que no le dijéramos y no aceptó nunca tratamiento psicológico para su situación de salud. Dijo que no, que ella no estaba loca, que ella lo que estaba era enferma, ella le tiene fobia a Claro, los psiquiatras, a todo este tipo de, claro. a los psicólogos, a todo eso, ella no acepta esa ayuda para nada. Entonces, cuando pasó la situación de que ella cambió el peso y empezamos mi hermano el mayor era el que más le dice gorda. Entonces, Ujú. yo empecé a notar que ella eso le molestaba, pero ella no decía nada. Entonces, un día yo le dije a mi hermano, le digo, Eduardo, tratemos de no decirle a mami gorda, porque mami sabe que no está gorda, o sea, ella es consciente de la situación que está pasando. Estaba en una anemia súper severa, mi mamá estuvo hasta hospitalizada porque la anemia le llegó a menos de 5 en la hemoglobina, entonces sí tuvo que Menos quedar de hospitalizada. 5, Sí, menos de 5. Wow. sí, y en eso cayó en una crisis hospitalizada y mi mamá de llegar a pesar 80 kilos llegó a pesar 34 en cuestión de mes y medio. O sea, fue un cambio radical demasiado rápido, aceptar que tenía cáncer después de esa situación hospitalaria y todo, o sea, fue un sinnúmero de cosas que ella estaba tratando de asimilar sola porque ella decía que solo era ella, ¿verdad? Y eso que eso cierra, que no quiere ayuda de un especialista que la pueda guiar, eso es más difícil todavía para nosotros. A mí me dice que deje de jugar de doctora con ella, que la Sí, trate sí. como la mamá y no sé qué y no sé cuánto, y así con todos, ¿verdad? Algunos hermanos que tienen familiares que tienen conocimiento en otras áreas, no los quería visitar ni que la visitaran porque tengo un primo que es psicólogo y entonces decía, no, no, ese a lo que vienes a estudiarme a mí, como que si yo fuera un caso raro. Y así, entonces, Claro, este claro, tipo de claro. personas cuando pasan por estas crisis, como pasó mi mamá, digo pasó porque gracias a Dios ha superado una gran etapa, son 2 años y medio desde que empezó esto, y hoy en día mi mamá ya se recuperó casi en su totalidad, pero el cáncer sigue consumiéndola y ella sabe que tanto ha avanzado porque siempre ha pedido que se le hable con la verdad. Y eso también le ha ayudado un poco a ella y a nosotros, ¿verdad? Porque para nosotros sinceramente es un alivio no tener que esconderle la situación como hijos y familiares y para ella es un gran peso que se le quita de encima que le anden mintiendo, porque dice ella, si alguien me miente en la casa,
y en el hospital me dicen otra cosa, yo me voy a terminar volviendo loca. Mejor me vuelvo loca de una vez sabiendo lo que tengo y no a escondidas. Entonces, hemos trabajado con ella mucho, yo al menos he trabajado mucho con ella lo que es la apariencia, que ella se ve en el espejo, porque ella empezó a recuperar peso y todo y ella no se sentía que estaba recuperando peso. Entonces, Mm, eso es sí. muy complicado. Cuando ya ella llegó a cierto peso, más bien en la casa, mi hermano y mi cuñada, que ella vive con ellos, le decían, uy, es que usted está hoy bien gordita, vea qué gordita que amaneció, y era que amanecía muy inflamada. Mm, Entonces, si yo llegaba con ella ese claro, día y andábamos en alguna situación médica, entonces me decía, usted sí me va a decir la verdad, ¿estoy gorda o estoy inflamada? Entonces yo le decía, mamita, mm, hoy está inflamada, pero sí pesa más, porque aunque usted esté inflamada, pesa más, porque ella se mide mucho por la báscula, que eso es algo que claro, lamentablemente afecta mucho psicológicamente a la gente. La báscula no siempre es la que sí. tiene la razón, porque la composición corporal no depende de la báscula. Tiene gran importancia, pero no es lo más importante. Y eso es algo que también Claro, los no es determinante, no es exacto. determinante, Y eso es porque algo varía que nosotros, muchísimo, sí, sí, y eso es varía algo que bastante. nosotros, sí, exacto. Eso es algo que nosotros no tendemos a tratar, o sea, tendemos a tratar más bien de que la gente comprenda, pero es algo como social. Es algo que usted va a un lugar y lo que le dicen es, ¿cuánto pesas? O sea, eso es como lo más importante que le preguntan a uno y es como un poco chocante porque, o sea, yo puedo pesar 60 kilos y puede que el índice real correcto mío diga que son 65, pero si yo me siento cómoda con 60, estoy bien, Claro, aunque el cuerpo claro. no reaccione tan bien y uno luego con el tiempo lo empieza a entender. A mi mamá hubo que hacerle ese check en la cabeza y eso no fue tan fácil. O sea, como le digo, tengo 2 años y medio con la situación. Hasta ahorita Ujú. está aceptando más la situación del peso. Hasta ahorita está entendiendo, ahorita digo 3 meses para acá, entendiendo muchísimo mejor que su situación de peso no tiene nada que ver Mm, directamente con su situación de bienestar. O sea, que ella tuvo claro. que aprender a que el bienestar no depende de la balanza. Entonces, yo para mí eso es como lo más importante, que obviamente cuando hay trastornos severos como la bulimia y la anorexia, no es lo primero que la persona entiende. Y se los digo, dos Mm. años y resto, o sea, no es algo que se va a aprender en unas cuantas citas, también eso suele pasar. Las personas piensan que fui a una cita con el nutricionista o con el especialista X y mañana ya yo me tengo que sentir mejor. Eso es muy duro, o sea, sinceramente es muy duro. Y cuando uno es parte de la familia que está diagnosticada también. Entonces, una Pero a ver, situación ahí. Jamie, pero a ver, hay casos excepcionales que lo vemos en consultorio y desde la experiencia que hacen ese clic y ese al momento, o sea, Ujú, a veces es algo tan, vamos a decirle, satisfactorio, ¿sí? Que desde el día uno crean ujú. ese vínculo que, que se relaciona con el compromiso y no faltan a terapia, hacen las tareas, ¿sí? Ujú, Van a la interconsulta con el psiquiatra, con el nutricionista, ¿sí? Y de igual forma, en algún momento hay fracaso, hay ahí un vamos. retroceso, ¿sí? Ujú, Claro. Entonces, algo que uno espera dentro de la experiencia, ¿verdad? Entonces, ujú, y es más, no solamente en los trastornos de la conducta alimentaria, porque en tu caso, por ejemplo, no es algo específicamente que está relacionado con eso, sino que es una cuestión muy particular de tu familia, ¿verdad? una Pero condición de sí, salud. claro, pero que sí obviamente que se desarrolla, se Ujú, relaciona, ¿sí? Con el también con el pronóstico, ¿sí? Y también cómo se puede llevar a cabo esas intervenciones terapéuticas, ¿verdad? Entonces, ujú, ¿por qué? Porque la alimentación en diagnósticos oncológicos también es algo sumamente importante, ¿sí? Porque importante, tiene sí. que ver la cantidad de quimioterapia, el tipo, ¿sí? Las Ujú, sesiones, cómo el paciente responde. ujú, Y no solamente la cuestión física, ¿verdad? Porque también está el tema anímico, ¿verdad?
y también el diagnóstico, el pronóstico también, ¿sí? Entonces, todo eso forma parte de también en ir entendiendo cómo hacer las intervenciones Ujú, específicamente hablando en las áreas en las cuales nosotros nos desarrollamos profesionalmente, ¿verdad? ujú, Entonces, la intención justamente de este diplomado es, desde el día uno, como mencionaba, es poder utilizar las herramientas que tiene la psicología, ujú, trabajando de manera integral con la nutrición, también en algunos casos con la psiquiatría, para justamente mejorar la calidad de vida a través del diagnóstico y posteriormente al tratamiento. Sacarle ese miedo, ese estigma social, cultural, ¿verdad? Que en la mayor parte de Latinoamérica se le tiene al tema de la medicación, ¿verdad? No en realidad por una cuestión práctica, sino por quizás desconocimiento, ignorancia o verdades ignorancia. a medias que nos contaron fuera del entorno académico o de la formación académica que tenemos. Entonces, es también una cuestión que se presenta en la mayoría de nuestros países, ¿verdad? Ujú, Y preguntando aquí en el grupo, yo creo que la mayoría va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Entonces, y es ujú, una lucha también constante desde lo profesional, ¿verdad? Hacer esas intervenciones y decirle, mira, vos necesitas paroxetina, necesitas fluoxetina, ¿sí? Para controlar tu ansiedad. Al bajar esos niveles de ansiedad con la medicación, vas a poder hacer la implementación terapéutica desde lo nutricional o viceversa. Entonces, ujú, poder hacer esas intervenciones, poder mencionar eso sin miedo, ¿verdad? ujú, A que el paciente se asuste o diga, no, yo no necesito esto, ¿verdad? Entonces, el trabajo nuestro es poder mostrar, poder visibilizar a través de nuestra práctica profesional que hay necesidad de ciertas cosas, ¿verdad? En tu caso, ¿verdad? De lo oncológico hay necesidad de quimioterapia, pero también, aparte de quimioterapia, hay necesidad de nutrición, ¿sí? Fibra, ¿sí? Alimentos altos en omega 3 en aceites esenciales, ¿sí? Entonces, y el acompañamiento de manera integral es necesaria. Y estos espacios que tenemos, estos espacios de formación, de discusión, de compartir experiencias, enriquecen bastante nuestra profesión, ¿sí? Desde mi rol como ponente, como docente, ¿sí? Y en su rol de ustedes como profesionales también, y también en ese proceso de formación y de poder adquirir conocimientos. Entonces, estamos nosotros justamente con esa misión, ¿sí? Con esa misión de sacar esos estigmas, de sacar esas ideas que no tienen ningún fundamento sólido, sino que solamente escucharon en algún lugar y otra persona tuvo una mala experiencia y las malas experiencias a veces las usamos para generalizar o las usamos como excusa para evitar ciertas cuestiones que tienen que ver, por sobre todas las cosas, con lo clínico, ¿verdad? Con ir al psiquiatra, con ir al psicólogo, ¿sí? Entonces, estos espacios nos deben ayudar y nos ayudan a enriquecer nuestra experiencia y también a mostrarle al paciente la necesidad de asistir a terapia, no solamente psicológica, a terapia nutricional, a terapia psiquiátrica y poder unir eso. Y esa es justamente la intención que tenemos. Y mostrar también que a partir de poder mencionar esto, que cada profesional pueda también utilizar eso en su práctica clínica, ¿sí? perfecto, muchísimas gracias, profe. Sí. Ahí les conté un poquito de mi vida. Un abrazo. No, por favor, te agradezco muchísimo, sí, te agradezco. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera hablar, que quiera contar alguna experiencia, que quiera hacer alguna consulta? Eh, Voy a leer el chat, creo que ya. ¿Cuál sería el manejo de trastorno de atracones en las embarazadas? Wow, es
es algo que primero tenemos que identificar qué es lo que consume, ¿sí? Comida chatarra, chocolate, o sea, azúcares, eh, ¿sí? A partir de ahí tenemos que tener primero eso en claro, ¿sí? Bueno, cuando los adultos mayores tienen condiciones especiales de salud, la alimentación se suele ver comprometida. Claro, ya hay quizá un desarrollo de una patología, por decir, gastritis, pancreatitis, ¿sí? Algunos son intolerantes a la lactosa, ¿sí? O ya no pueden digerir muy rápido ciertos alimentos, tienen una digestión lenta ya también con el correr del tiempo, entonces hay que tener muchísimo cuidado para hacer algún plan dietario en los adultos mayores, ¿sí? Entonces, eso es también algo que tenemos que mencionar, ¿sí? Tal vez sea necesario aclarar que el diagnóstico, sí, esto ya lo leímos hace rato y ya aclaramos el punto aquí, el punto aquí que estaba haciendo la pregunta. Entonces, yo estoy en la unidad de trastorno de la conducta alimentaria en el hospital psiquiátrico. Melina, ¿podés contar tu experiencia? Hola Yasmín, ¿cómo estás? A ver, habilitó su micrófono. Buenas noches, ¿ya me escucha? Sí, te escuchamos. Pues yo voy a cumplir 9 años en la unidad de trastornos de Ah, la conducta alimentaria en el hospital psiquiátrico en la ciudad acá donde vivo y pues un montón, un montón de cosas, de experiencias. Tal vez me atrevería a contarles algo un poquito más hacia la parte clásica de los trastornos de la conducta alimentaria. Em, ajá, Pues a lo mejor uno de los casos en los que estamos trabajando recientemente es una chica que inicialmente, porque esta personita, que es una mujer aproximadamente de unos 32 años, este, tiene ajá. ya un historial muy largo con el trastorno de la conducta alimentaria. Ella fue diagnosticada alrededor de los 14 años. Llegó a la, Específicamente, perdón, específicamente en el trastorno. al inicio le diagnosticaron anorexia nervosa, pero Ujú, en ese entonces quien lo estaba atendiendo, pues el abordaje que se le dio fue hacia la anorexia nervosa, pero les digo, es una ajá, historia muy, muy larga. Al inicio no lo estábamos tratando nosotros, ya después ajá, llega ya la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, eh, el trastorno evoluciona y pues el diagnóstico final con el que ella se queda es bulimia nerviosa. Entonces, ujú, hemos venido trabajando fuertemente con ella desde hace unos 3 años y ajá. pues en la etapa más crítica llegó a tener un índice de masa corporal de 11, Wow. vomitaba alrededor de 20 veces al día, eh, y tenía una dieta muy hipocalórica, a veces menos de 300 calorías. Esa fue como su etapa como más crítica de la evolución de la enfermedad. Estuvimos trabajando con ella. Acá en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria está el psiquiatra. Desafortunadamente nosotros no hemos tenido un apoyo en la parte psicológica, ha sido como muy, muy transitorio, a veces sí, a veces no. La desventaja es que también las consultas sean muy espaciadas, entonces pues el abordaje lo Ajá. hacemos principalmente el psiquiatra y su servidora, que soy nutrióloga. Entonces, Ok, perfecto. ¿De estuvimos dónde nos trabajando. hablas, Melina? ¿De dónde nos hablas? Vivo, vivo en Morelia, Michoacán, en México. Ok, México. Wow, Ujú. genial. Sí, sí. Y nosotros, allí en la unidad de trastornos de la conducta alimentaria, dependiendo, por supuesto, de la evolución y del paciente, del mismo trastorno de la conducta que estemos abordando, a veces los vemos o semanalmente, cada 15 días, cada 22 días. En la etapa crítica de esta persona que les decía, la veíamos cada 15 días. Le Ujú, abordábamos, pues obviamente tenían el tratamiento farmacológico, desde el abordaje nutricional se le daban herramientas como
espaciar los alimentos, evitar cierto tipo de alimentos que les resultaban, eh, pues, principalmente muy atractivos. Le enseñamos a desarrollar herramientas como identificar, la saciedad, empezar a identificar las Mm, emociones que ella asociaba, pues, justamente a esos alimentos, cambiar el contexto en el sí, que comía los alimentos, ¿no? Intentamos realmente de todo, les digo, o sea, ha sido una muy, muy larga historia. En el momento en el que estamos actualmente, la paciente tiene aproximadamente un año que ha venido evolucionando de manera muy favorable. Ahorita su índice de masa corporal es de 23.02 wow, es su índice de masa corporal, está vomitando 0 veces al día. Y también se incorpora a la vida laboral porque ella, solamente trabajaba en el negocio de su familia, ya ella se incorpora a la vida laboral independiente de su familia. Está pensando ya también en independizarse porque, pues, no se había independizado de su familia. Y, de las cosas que me ha parecido como muy diferente que ha hecho ella, es la razón por la que dejó de vomitar. En ajá, ninguna de las estrategias que nosotros le dijimos había sido tan efectiva hasta que no sabemos de dónde salió como ese cambio, como esa evolución psicológica que ella ha tenido, porque cabe mencionar que, pues, apoyo psicológico no ha tenido tanto como sí psiquiátrico y nutricional. ajá, Ella, la última vez claro, que la vi, que fue sí, hace la semana pasada, me decía que ella había decidido dejar de vomitar. Y le planteaba de dónde viene, esta idea, de dónde esa viene este decisión. sentimiento y Ujú, esta decisión, ¿no? Porque para sí, esto ella me comenta: tengo ya, 2 semanas que no vomito nada, pero tengo, 1 mes que el vómito ha venido disminuyendo. Estoy en el punto donde vomito cero. Y ella me decía que cada vez que comía, agradecía a Dios y que, mm, este, y que se planteó por qué se atrevía a agradecer por los alimentos si después los iba a vomitar. ¿Qué ok, qué ok, pensaría Dios? ¿No? Y entonces esa fue su motivación para dejar de vomitar. ujú, ¿De dónde vino, ujú, de dónde salió? Realmente no sabemos, pero, pues, bueno, o sea, son de esas cosas que son al final de cuentas positivos porque terminan de evolucionar a la persona. Realmente era solamente lo único que le faltaba, el resto de cosas, ya las hace, o sea, tiene una rutina de alimentación ya bastante buena, hace también actividad física, les comentaba sus progresos en cuestiones de la relación con su familia, está aprendiendo a ponerles límites, se está independizando, pero no habíamos mm, logrado nada con el vómito hasta ahora. Ujú. claro. Qué Y bueno, pues, y así como, sí, sí, no, no, nada más eso. gracias Melina, muchísimas gracias por tu comentario, por tu experiencia. Y bueno, y sí, en realidad, lo que también puede pasar dentro de un entorno de la consulta psiquiátrica, aparte de la medicación, también ellos tienen oportunidades para intervenir desde la psicoterapia, ¿sí? Entonces, es posible que también quizás no lo mencione o no tuvo oportunidad, quizás es algo, es una opinión personal, profesional mía, ¿verdad? Pero quizás también en algún momento el psiquiatra tuvo una conversación o tuvo también algún tipo de intervención para justamente permitir que la paciente pueda hacer un cambio de actitud, ¿sí? Un cambio en cuanto a lo que respecta a los vómitos, ¿verdad? Entonces, vio como una oportunidad y bueno, lo pudo implementar dentro de su contexto terapéutico y vio como algo positivo y lo siguió haciendo hasta que eh, pudo también ver que era algo
que iba a servir para su mejoría, ¿verdad? Entonces, el paciente, o en este caso la paciente, ve a eso como algo que lo tiene que llevar a cabo diariamente, ¿sí? Entonces, bueno, bueno, sí, son opiniones que leemos, ¿verdad? Y la gratitud, el control de su estado anímico, excelente, gracias, motivo por el momento correcto, ¿sí? La dimensión trascendental brinda una contención en este tipo de procesos, obviamente conociendo los vínculos, las inclinaciones personales del paciente, quien además debe ser contemplado como una imagen biopsicosocial, sexual y espiritual que requiere ser vista como tal. Claro, claro, por eso insistimos en lo biopsicosocial, o sea, en todas esas áreas, en todos esos aspectos del ser, del paciente, del individuo, sin descuidar ninguno de esos aspectos, ¿sí? Y por eso también se, 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 se busca integrar, ¿sí? La mayor cantidad eh, la mayor cantidad de profesionales o de profesiones dentro de los procesos terapéuticos, ¿sí? Entonces, ese trabajo interdisciplinario ayuda bastante al que el paciente pueda mejorar su calidad de vida, ¿sí? Entonces, la medicación hace efecto, la terapia hace efecto, el cambio de alimentación, el cambio de dieta hace efecto y el paciente agradece, el paciente va para adelante. Y con el paso del tiempo se van reduciendo los fracasos, se van reduciendo las recaídas y posteriormente el paciente ya se desarrolla positivamente dentro de un entorno saludable, positivo, ¿sí? Y entonces la rehabilitación posterior y vamos a decirle, el término de ese proceso terapéutico y en algunos momentos se da, por ejemplo, lo que le llamamos mantenimiento de cada mes, cada 3 meses, ¿sí? Entonces, eso es algo que en algún momento se tiene que dar y lo debemos de lograr, ¿sí? Como nutricionistas, como psicólogos, como psiquiatras, como profesionales de la salud en general, debemos de lograr eso, ¿sí? Que nuestros pacientes puedan desenvolverse dentro de su vida, ¿sí? De manera confortable, de manera segura, ¿sí? De manera natural y que nosotros podamos acompañar, que nosotros podamos acompañar ese proceso, ¿sí? Así que, bueno, voy a compartir unos casos, un caso clínico para ir terminando el día de hoy de vuelta sin desperdicio la clase. Muchísimas gracias por compartir sus experiencias. Entonces, voy a leer uno de los casos, voy a compartir y luego las intervenciones, los comentarios de ustedes también. Y luego ya terminamos por el día de hoy, ¿sí? Aprovechamos muy bien el tiempo, así que les agradezco muchísimo a ustedes, ¿sí? Paciente de 16 años, mujer, motivo de consulta, no tengo hambre, quiero estar más saludable. Datos relevantes, pérdida de 11 kilos en 4 meses, índice de masa corporal de 15. Ejercicio compulsivo, 2 horas aproximadamente por día, amenorrea hace 6 meses, come solo ensaladas, evita carbohidratos, refiere la paciente, si subo 1 kilo voy a sentirme gorda, ¿sí? Señales clínicas, bradicardia, manos frías, piel seca, distorsión de la imagen corporal. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Pueden compartir en el chat o pueden habilitar sus micrófonos y compartimos este caso y luego ya estamos terminando, ¿sí?
Entonces, ¿cuál sería el diagnóstico más probable para ustedes? A ver, para mí, diagnóstico podría ser bulimia nerviosa, ¿sí? Bulimia. ¿Alguien más? ¿Por qué bulimia y no anorexia? Ok, ahí vamos. Anorexia, anorexia, anorexia. ¿Alguien más? Gracias, Ladi o Lady. Bueno, voy a repetir el caso, ¿sí? Mujer de 16 años, motivo de consulta, no tengo hambre, quiero estar más saludable. Datos relevantes del caso de la paciente, pérdida de 11 kilos en 4 meses, índice de masa corporal de 15, ejercicios compulsivos aproximadamente por 2 horas al día, amenorrea por 6 meses, come solo ensaladas, evita carbohidratos. Refiere la paciente, si subo 1 kilo voy a sentirme gorda. Las señales clínicas: bradicardia, manos frías, piel seca, distorsión de la imagen corporal. ¿Sí? Bueno, leemos el chat. Entonces, algunos dicen bulimia, otros dicen anorexia, anorexia, anorexia por la restricción de alimentos, bajo peso, anorexia, desnutrición. ¿Sí? Eh, Pregunta por qué anorexia y no ortorexia, anorexia, anorexia, dieta desequilibrada, desnutrida, baja autoestima, sistema nervioso débil. Anorexia por el exceso de ejercicio, restricción de alimentos, va camino a desnutrición severa. Anorexia con dismorfia corporal, anorexia, 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 ¿sí? Ok. Esa distorsión y ejercicio compulsivo y pérdida de peso severa, anorexia, ¿sí? Bueno. Miedo a engordar. Sí, miedo a engordar. Creo que la mayoría tiene miedo a engordar cuando hay una distorsión de la imagen corporal, ¿sí? Anorexia nerviosa, ¿sí? Y el posible diagnóstico es anorexia nerviosa restrictiva, ¿sí? Anorexia nerviosa restrictiva. Así mismo, ¿sí? Perdió muchísimo peso, ¿sí? Una pérdida bastante de forma rápida, ¿sí? Son 11 kilos en 4 meses, ¿sí? Bueno, con el caso de hoy, con este caso terminamos la clase de hoy. Voy a darle de vuelta las gracias a todos, ¿sí? Por el tiempo. Gracias por las preguntas, gracias por los comentarios. Y ahora les quiero dar la palabra a los de administración, a los de la corporación, para dar algún tipo de información. Así que muchísimas gracias. Dedito arriba si les gustó la clase, si nos vemos mañana, ¿sí? Espero que puedan aprovechar el tiempo para leer un poquitito, para informarse.